Es 5 de mayo y en muchas partes, como muchos estudiamos, se recuerda el triunfo mexicano sobre los invasores franceses. Los soldados mexicanos y los indios Acapoatzlas, comandados por el general Ignacio Zaragoza, derrotaron a la potencia militar más poderosa de su época, que, por cierto, después de este revés, se convirtió en la burla de toda Europa. Por cierto, soy Susana Moscatel. ¡Comenzamos! Hoy en Por cierto, la ciudad de Puebla, más allá de sus camotes, famosos y cirugías secretas. Contesta bien la pregunta y gánate un misil nuclear. La televisión más rara del mundo. Y compra con los comerciales más extravagantes de todos los tiempos. Por cierto. Por cierto, Puebla es el nombre genérico que reciben muchas poblaciones del mundo hispano. En España, en Zamora, está Puebla de Sanabria, pero su población es pequeñísima, apenas pasa de 1,500 habitantes. En cambio, Puebla de Zaragoza tiene 1,000 veces más, 1,5 millones de habitantes, pero junto a su zona conurbada, pasa de 2 millones. Por cierto, el nombre oficial de Puebla es Heroica Puebla de Zaragoza, pero todos la conocemos también como Puebla de Los Ángeles. Y es que si creemos en la leyenda, la Angelópolis fue trazada por espíritus celestiales en el sueño del obispo de Tlaxcala, Julián Garcés. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que la ciudad es tan bella que su centro histórico fue declarado en 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por cierto, entre los años 20 y 30 del siglo pasado, Puebla no solo fue conocida por sus ángeles, sino por sus pulquerías, también llamadas pulcatas, al grado que fue denominada la ciudad de las pulquerías, ya que había un sinnúmero de establecimientos dedicados a vender el néctar embriagador. La gente no solo lo consumía dentro del bebedero, sino que también lo compraban para llevar en un cuarto especial para abastecerse rápidamente de pulque, como una especie de autoservicio etílico, que se llamaba Departamento de Mujeres, pues ahí llegaban las señoras y las menores a rellenar sus garrafones sin tener que pasar al interior de la pulquería, que era exclusivamente para hombres adultos. Las pulcatas tenían nombres en verdad originales, como Las Glorias de Conchita, Aguantas la otra y A ver si puedo. También estaba el Recreo de los Amigos y Voy con Fuerza, que es de las pocas pulquerías que todavía existen. Por cierto, el pulque más famoso era curado de tuna, que por lo regular solo se tomaba en la fiesta de Corpus. Por cierto, dicen por ahí que el pulque es la única bebida a la que solo le falta un grado y el hueso para hacer carne. Esto por su alto valor proteínico. También dicen que el pulque es fermentado con una muñeca de excremento o con un calcetín. Esperemos que solo sea un mito. Y para acompañar un pulquito fino de a pan, qué mejor que un delicioso molito, que es el platillo que identifica a Puebla. Por cierto, la palabra mole es de origen náhuatl, viene del término moli o muli, y en su acepción original hace referencia a cualquier salsa. Hay 3 leyendas sobre la creación del mole, pero la menos conocida es la que dice que fue un fraile llamado Pascual quien lo creó por accidente. Según cuenta esta historia, Juan de Palafox y Mendoza era el invitado a un banquete y Fray Pascual era el encargado de la cocina, que estaba muy desordenada. Por esto y por error, Fray Pascual dejó caer un montón de especias en caldo de guajolote y rezó porque el guiso le saliera bien. Y ustedes saben que salió deliciosísimo. Por cierto, habemos muchas personas que cocinamos igual que el fraile, mezclando todo y rezando que salga bien. Y hablando de cocina poblana, no podemos dejar de mencionar los camotes. Y prepárense, porque no van a creer que también hay una leyenda alrededor de su creación. Según la página del gobierno del estado de Puebla, los camotes dulces fueron creados en el convento de Santa Rosa en el siglo XVII. Se dice que fue una novicia de nombre Angelina de 13 años, quien creó la receta para halagar a un obispo que visitaría el convento. Las monjas recibían muchas donaciones de camotes y los comían mañana, tarde y noche.
Cuando estaban aburridas de comerlos, les pareció una locura el ofrecimiento de la novicia de preparar un dulce con camotes. Pero ante su insistencia cedieron y el resto es historia. A partir de ese momento, muchas y muchos no dejan de andar comiendo camote. En el buen sentido, claro. Por cierto, en algunas partes de México se acostumbra a llamarle camote al novio de una chava. También es un socorrido recurso en los albures, aludiendo a una clara connotación sexual. Por cierto, todos ustedes saben que ponérsela del Puebla significa mocharse por la franja del uniforme. Y después de un corte vamos a ver otro tipo de mochadas, las que ponen los cirujanos plásticos a las grandes estrellas. Aquí, en Por Cierto. Cuando regresemos, te juro que nunca he pasado por una cirugía. Las transformaciones de los famosos. Y más adelante, ¿vivirías en una jaula rodeado de monos por una lana? Los programas de tele más raros del mundo, aquí, en Por Cierto. Todos quisiéramos ser perfectos como las estrellas. Lo que no entendemos es que ellos también quisieran ser cada día más perfectos, aunque algunos rayan en la obsesión. Y para eso se dan su ayudadita con 3 poderosos aliados que no tienen nada que ver con las recetas de belleza de la abuelita: el maquillaje, el bisturí y los efectos especiales. Todo con tal de preservar la ilusión. Por supuesto que las nuevas tecnologías ayudan. Cuando se estrenó La Duquesa con Keira Knightley, la nota fue que ella se negó a que le inflaran el escote con Photoshop en la publicidad. La buena de Keira ya había pasado por una cirugía digital en el póster de la película El Rey Arturo. En la película Beowulf, creada por la técnica de motion capture que escanea los movimientos de actores reales para convertirlos en animación, Angelina Jolie aparece con un cuerpo perfecto, que no es el suyo, sino de la nadadora Rachel Bernstein. Por cierto, no es que Angelina tenga el cuerpo como el de Paquita, la del barrio, sino que estaba embarazada de 3 meses. Pero no crean que esto es algo nuevo. Desde que comenzó la historia del cine y del Star System, la manipulación de la imagen ha sido parte de la fama. Por ejemplo, ¿ustedes pensaban que esos maravillosos ojos verdes que Vivien Leigh presume lo que el viento se llevó eran auténticos? Pues no. David O. Selznick, el productor, estaba tan obsesionado con ser fiel a la novela original que exigió que la protagonista tuviera ojos verdes, tal y como es descrita Scarlett O'Hara. Resulta que Lee tenía los ojos azules, así que utilizando todos los trucos disponibles de la era, filtros, vestidos, reflejantes, toneladas de maquillaje, logró el efecto de los ojos verdes de la protagonista. Por cierto, hablando de lo que el viento se llevó, ¿sabían que pasó por las manos de innumerables directores? Históricamente se reconoce a 3 de ellos: George Cukor, Sam Wood y Victor Fleming, quien finalmente se quedó con el proyecto. Regresando a la manipulación de la imagen, muchos artistas han llegado a lo indecible con tal de verse perfectos, pero para un cuadro surrealista. Como La Tigresa, y Alfredo Palacios, y Lucía Méndez, y Michael Jackson. Al parecer se hicieron la nariz con el mismo paquete, para no hablar de la barbilla. ¿Los cirujanos plásticos tendrán moldes como de galleta de nariz, barba y pómulos? Pero si a usted le parece que estas son exageraciones en la alteración corporal, es porque no conocen a Cathy Young. Les presento con 38 centímetros de diámetro la cintura más breve del mundo. Young está obsesionada con los corsets. Después de décadas de usarlos cada vez más apretados, quedó con la figura del edificio de Semarnat. Creo que sería la envidia de Thalía, ¿no? Por cierto, ella no ha sido la persona más extrema en su transformación corporal. He aquí a Orlan, artista francesa del performance, que ha hecho de su cuerpo objeto de su exploración artística. Esos chipotitos son de cuando trató de ser maya. El interés de Orlan ha sido tratar de capturar la belleza según diferentes culturas para encontrar la belleza universal. Prueba no superada.